qué son las emociones y qué vienen a decirnos. Lo más importante que tenemos que tener presente es no hacer juicios de valor sobre las emociones. No hay emociones buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Todas las emociones tienen un mensaje para darnos y lo importante es que sepamos y aprendamos a escucharlo. Nuestras emociones son la voz de nuestro inconsciente. Es muy importante que sepamos que es tan importante como cualquiera de nuestras voces, por lo que controlarla, limitarla o querer dominar esa voz es callar una parte nuestra. Por lo que en gestión emocional, ¿qué hacemos? Aprendemos a escucharnos y aprendemos a interpretar el mensaje que nos están dando estas emociones. ¿Querés saber exactamente qué te dicen tus emociones? ¿Estás como dudando porque sentís que hay una fuerza interior que se apodera de vos y no podés controlarla? Vamos a aprender juntos. Cada emoción tiene un mensaje para darnos, como venimos diciendo. ¿Qué es la palabra emoción? Proviene de su origen, es movere. En inglés es emotion, ¿sí? Que tiene que ver con la motion, motricidad, moverse. La emoción te está diciendo que te muevas, que salgas de donde estás, que hay algo en donde estás que tiene un estímulo, que genera ese estímulo y tu inconsciente te está diciendo móvete. ¿Qué pasa cuando no escucho esa palabra? ¿Qué pasa, esa palabra interna, ¿no? ¿Qué pasa cuando callo esa voz interna mía que me dice móvete? A ver, cada emoción tiene un mensaje para darnos. Por ejemplo, la alegría nos dice móvete hacia el disfrute. La tristeza, por ejemplo, nos dice móvete hacia una revisación interna. Por eso lloramos, ¿sí? Porque el llanto limpia nuestra mirada, nos lleva a revisarnos, a remirar, a rever la tristeza. La ira, ¿a dónde nos mueve? Nos mueve hacia la lucha o huir. Eso es lo que nos indica la ira. La ira nos muestra que hay algo que nos está molestando y que tenemos que reaccionar. Las emociones son reacciones. ¿Qué hacemos en gestión emocional? Transformamos esta reacción en una acción. ¿Cómo? Primero de todo, observando qué nos está pasando, observando qué estímulos son los que despiertan esta reacción y también observando qué hacemos frente a esta reacción. Si le hacemos caso y reaccionamos, si reaccionamos impulsivamente o si tomamos en cuenta una pausa para revisarnos y preguntarle a nuestra emoción qué es lo que nos está llevando a movernos. Hay una emoción que normalmente solemos tachar de negativa, que es el miedo. El miedo no es una emoción negativa, nunca lo ha sido y nunca lo será. El miedo tiene una tarea muy importante, es resguardar nuestra vida. Muchas veces el miedo nos salva la vida, de hecho la mayoría de las veces. Si nosotros frente a una esquina, cuando vemos pasar un auto, no tuviéramos miedo, no resguardaríamos nuestra vida. Si no tuviéramos miedo, cuando vamos al zoológico nos meteríamos en la jaula del león. El miedo está para salvarnos nuestra vida, ¿sí? Así como la sorpresa, ¿sí? La sorpresa es abrir los ojos, por eso abrimos tanto los ojos, a experiencias nuevas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta y qué es lo negativo de las emociones? Es quedarnos en las emociones. Las emociones son vehículos de paso, son aquellos motores, impulsos para movernos. Si yo me quedo en una emoción, les voy a contar qué pasa con cada emoción. Si yo me quedo ahí estancada. Ese es el tema más dañino de las emociones, no poder usarlas como vehículos. Ahora veamos qué pasa cuando me quedo en una emoción. Como veníamos diciendo, las emociones nunca son ni positivas ni negativas y lo importante es tener presente de que lo nocivo y lo perjudicial es quedarnos en una emoción. Las emociones son vehículos de paso, son aquellas potencias o impulsos que nos invitan a movernos y a salir de donde estamos. Por ejemplo, si la tristeza que nos está moviendo a revisarnos y a revernos y a mirarnos hacia adentro y a hacer un momento de introspección y de revisación y de revivir aquello que en algún momento nos dolió,
Si nos quedamos en la tristeza, esa tristeza se transforma en angustia. Si nos quedamos en la ira, esto que nos lleva a defendernos y a huir, esta ira se transforma en rencor. Si me quedo en alegría permanente y en un estado continuo de alegría, vivo en un estado de euforia, en donde no me contacto con la realidad. Lo importante es viajar de emoción en emoción y tener presente que es un vehículo para nuestra vida y no anclarnos en ninguna emoción. Si nos quedamos anclados en el miedo, este miedo se transforma en paranoia y todo se transforma en situaciones que nos despiertan miedo. Y si nos quedamos en la sorpresa continua, no paramos de estar en un estado de incertidumbre. Por eso es importante que tengamos presente que las emociones no son nocivas ni ninguna es negativa. Lo negativo y lo nocivo es permanecer y quedarnos anclados en una emoción. Y eso sí es lo que podemos aprender a través de gestión emocional. Podemos aprender a viajar en las emociones como nuestro vehículo y a hacer que ellas nos impulsen, que sean el combustible de nuestros vuelos, como lo venimos diciendo. Me gustaría compartir con ustedes la manera en la que yo puntualmente y cómo acompaño a mis clientes a navegar por nuestras emociones. En realidad gestionarlas, ¿sí? En realidad poder convivir con ellas y en realidad convertirlas en nuestra potencia, como venía diciéndoles, y poder decidir y elegir qué hago con ellas. Es importante que tengamos en cuenta lo que les vengo diciendo. Controlar tiene que ver con limitar. Controlar, cuando yo controlo algo, no confío en ese algo. Entonces, quiero invitarlos a confiar en sus emociones. ¿Y cómo me conecto? Me conecto, sintonizo, vibro, navego, fluyo con lo que siento. Por eso mi invitación tiene que ver con vivir desde el sentir. Este sentir es tan importante para nosotros porque es aquello que si no escuchamos lo que sentimos, si no escuchamos la voz de nuestras emociones, que son la voz principal de nuestro inconsciente, luego se transforman en síntomas y nuestro cuerpo comienza a gritarnos a través de nuestras enfermedades. ¿Vieron cuando vamos al médico o escuchamos por muchos lados en donde nos dicen, no, esto tiene un origen emocional, esto es psicosomático o esto es una enfermedad emocional? ¿Qué pasó? Durante muchísimo tiempo no escuchamos la voz de nuestro sentir, no escuchamos con nuestras emociones, nos estaban diciendo, móvete, salí de ahí, actúa, expresate, decí. ¿Y qué pasó? Nuestro cuerpo implosionó. ¿Por qué? Porque la energía de nuestras emociones no la podemos callar, no la podemos esconder. O la sacamos y aprendemos a expresarla o implosiona a través de síntomas. Me encantaría que podamos tener muy presente esto porque tener presente y observar nuestras emociones es el primer acto de salud emocional que podemos hacer y es un acto de amor propio. Conocer, escuchar, respetar y aceptar nuestras emociones es el mayor acto de autoestima que podemos llegar a empezar a hacer.